Y después podés hacer como Martín Siracusa, que te podés ir a estudiar un máster al exterior. Hola Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, qué alegría escucharte. Bueno, Martín, qué linda vista, Mirá, ¿no? Nos estás regalando una vista preciosa. ¿Dónde estás? esto en la universidad es como, me parece, te muestro. Este es uno de los edificios que es la escuela de economía. Ah, Es divino, ¿no? Es un campus muy lindo. Pasa, me estoy escondiendo un poco el viento para que se escuche bien porque si no. te estamos escuchando bien. Bueno, Martín, vamos a hablar de los precios endiablados y me imagino que esto tiene que ver con inflación y la visión del presidente de los diablos que generan precios, ¿no? Bueno, porque de golpe teníamos que ir a buscar un exorcista para poder bajar la inflación. Y me parece que es un tema interesante porque además la inflación es un tema del año 2022 Ujú. en todo el mundo. La diferencia es que la inflación que hay en todo el mundo hoy, o que va a empezar a ver, que es la consecuencia de dos cosas. La consecuencia de, por un lado, el efecto de la guerra en Ucrania, pero porque encareció muchísimo los productos básicos, digamos, lo que son cereales, lo que es combustible, gas, pero también porque es una inflación que se desata por la gran cantidad de plata que pusieron los países desarrollados durante el COVID. Ujú. Entonces, es una preocupación en todo el mundo. Si uno mira antes de la guerra en Ucrania, uno encuentra a Estados Unidos en un 7% de inflación, o a Inglaterra en un 6% de inflación, 5%, que son números que hace 40 años nunca no volvieron a tener. O sea, son números de hace 40 años. Es decir, para Esos son resumirlo, históricos. la gente en el mundo tienen claro que la inflación se está produciendo por la guerra, aumento de los commodities, digamos mayores costos, y por el otro lado la emisión que hicieron los países para cubrir el COVID, como por ejemplo en Estados Unidos se le puso dinero a las familias que perdían el trabajo. Eso lo cubrió el Estado a través de emisión. Exactamente, por eso ahora lo que busca hacer Estados Unidos o que también está haciendo en Europa es empezar a retirar un poco ese dinero que se puso en la economía y que aceleró los precios, ¿no? Bien. Ahora, Argentina viene con un problema diferente. A estos dos temas que son mundiales, Argentina le suma que viene con 100 años de una historia con un Estado que gasta más de la plata que tiene disponible. Entonces la discusión de los precios en Argentina es una discusión mucho más de raíz y no es algo que se pueda no es una causa que se puede encontrar en los lugares comunes en donde se están buscando en el mundo. Es decir, cuando el presidente dice que hay algunos diablos que suben los precios, lo que debería estar mirando es qué hace su ministro de Economía, qué hace el presidente del Banco Central, porque los que suben los precios en el fondo son ellos. Y lo hacen porque han duplicado en 2 años nada más la cantidad de pesos que hay en la economía. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para retirar esa plata en la economía y cumplir de alguna manera las metas que se ha impuesto con el FMI? Esa es una pregunta que incluso se hace el gobierno y se hace el FMI, porque el FMI dijo cuando aprobaron el acuerdo en el Consejo de Asia, ellos mismos dicen que es muy difícil que Argentina cumpla las metas y que va a tener que haber no una reestructuración de metas, sino una reestructuración de políticas. Y eso lo que implica es que es muy probable que nosotros ahora vayamos a tener una inflación en marzo que también llegue al 5%, Sí, porque recordemos que el último dato de inflación que tenemos es de febrero, sí. ¿no? De todo lo que pasó en febrero. Y en alimentos fue del 7,5%.
y el índice general casi llegó al 5%. Probablemente volvamos a tener un 5% en marzo. La inflación de abril probablemente también sea alta, porque se están viendo un montón de aumentos ahora. Aumentos autorizados por el gobierno, ¿no? Aumentos a las tarifas. Entonces, tuve que sacar la alarma porque había puesto alarma Está bien. Sonic. Se te está escuchando bien, quédate tranquilo que se está escuchando bien. Entonces, cuando uno revisa estas políticas que han firmado con el Fondo Monetario, una de las políticas que se han comprometido a tener es lo que se conoce como un tipo de cambio real que sea favorable, que sea competitivo y que permita tener una balanza comercial positiva. Bien. Es decir, que sea un dólar real, no un dólar nominal, ¿no? No el número que vemos, sino el número, pero ajustado por la inflación que tenés. Que sea acorde a la competitividad. Cuando Argentina tiene mucha inflación, lo que hace es atrasar el tipo de cambio. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque yo necesito un dólar más alto para ser igual de competitivo si los costos del país son más altos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el gobierno está acelerando la devaluación. O sea que, básicamente, lo que está pasando ahora es que, como el gobierno está acelerando la devaluación, le está poniendo más leña al fuego de la inflación, claro. Porque nosotros sabemos. Estás liberando la inflación contenida. Estás liberando la inflación que estaba contenida durante año y medio, 2 años. Te agradezco porque lo dijiste mejor de lo que yo lo podría explicar. Es la inflación contenida Claro. que están liberando a poco, pero que entonces no nos deja un horizonte de acá a 6 meses en donde la inflación vaya bajando. Claro. Claro. Lo cual el gobierno se está poniendo un poco la soga al cuello en términos económicos, a menos que haga, que toque la única variable que no quiere tocar, que es el gasto público. Dicen que el gobierno mandó a hacer un informe, que el presidente, no el gobierno, que el presidente mandó a hacer un informe para saber cómo son, cuántos empleados en la ANSES tienen sueldos mayores a 300.000 pesos. Eso quizás es un intento de empezar a poner algo de presión para bajar el gasto público. Pero si el gobierno no hace esto, nos va a meter a todos en una espiral inflacionaria. Que es lo peor que nos puede pasar. Y que es lo que le terminó pasando a Venezuela. Ahora, ¿cómo bajó Venezuela? Y con esto concluyo y después, si querés, hablamos, pero ¿cómo bajó Venezuela la inflación? La hiperinflación que tuvo fue bajando el déficit fiscal y fue bajando el gasto público. No fue dolarizando la economía, que es una idea que algunos economistas ahora están planteando. Sí. La realidad es que Venezuela no dolarizó la economía, porque la inflación se mide en peso venezolano, en bolívares. Uh-huh. O sea, que la inflación bajó porque ellos bajaron profundamente el déficit fiscal. Lo bajaron a la mitad. Y eso automáticamente la bajaron de 1.000.000% a 30%, a 60%. Y ahora están en una inflación mensual más baja que la inflación argentina. Me parece, pero sumamente interesante, porque estás dando en la tecla de lo que claramente todo el mundo está analizando y diciendo: cómo parás el espiral inflacionario, hay que bajar el déficit fiscal. Te propongo algo para dentro de 15 días, cuando vos puedas salir. ¿Por qué o cómo bajando el déficit fiscal, intentando bajar el déficit fiscal, no necesariamente es perder ese rol que tiene que tener el Estado para brindar seguridad, salud, educación? Es decir, ¿por qué muchas veces cuando se dice que si vos bajás el déficit fiscal estás teniendo menos Estado, eso tal vez
no sea necesariamente cierto. ¿Lo dejamos para la próxima, te parece? Sí. Dale, dejémoslo para la próxima. Me parece bien. Porque me parece sumamente interesante eso, porque si no, no entendemos qué pasa en otros países, porque si no, otros países no estarían teniendo Estado, porque en la Argentina siempre es el mismo argumento y seguimos aumentando el déficit. Pregúntale, José, dale. Hola, Martín. Josefina Tajes. Me parece que te vamos a escuchar darnos una hermosísima clase sobre cómo reestructurar el gasto para bajar ese déficit fiscal. Me parece, por algo que te he leído por ahí. Bueno, puede ser. Dale. Vamos con el eso. desafío. Dale. Martín. No adelanto nada para hacerlo bien. Muy bien, muy bien. Pero me va a encantar porque va a ser una clase que nos va a nutrir mucho. Gracias, Martín, como siempre, ¿eh? Que tengas una hermosa primavera allí en el hemisferio norte. Hoy nevó. Pará que te cuento que esto que ven ahora el cielo azul, hace 2 horas estaba nevando. Así que es impresionante cómo cambia el clima. Bueno, esperemos que ya venga más primavera. Esperemos bueno, que tengas lindos días para ir a la playa. Muchísimas gracias. A vos. Te mandamos cariños. Chau. Martín Siracusa, desde Inglaterra, charlando con nosotros en la mañana del arranque. Me parece interesante, digamos, el punto de lo que se necesita hacer para bajar la inflación. Obviamente.